Bueno, Beatriz García, sección robos, atracos, expolios y demás, que podríamos quitar el demás y poner y PSOE, porque total va todo de la mano. Bueno, sí, evidentemente, vamos a hablar de impuestos, sí, vamos a hablar de otro atraco, sí, de esta cosa que suena así muy técnica y en el Partido Socialista o en el Gobierno han debido pensar, como es técnico no lo van a contar. Sí, lo vamos a contar. Además, lo vamos a explicar, estamos hablando de la deflactación del IRPF, o mejor dicho con ellos, la no deflactación, y es muy sencillo. Cuando suben los precios, si a usted no le actualizan o no le rebajan convenientemente el IRPF, usted está pagando por algo que no es ganancia de riqueza, que es pérdida de riqueza. Porque usted es más rico o es más pobre con la subida de precios. Es más pobre, ¿verdad? Pues si es más pobre y no se le bajan los impuestos para amoldarlo, ¿qué es lo que ocurre? Que le están cobrando impuestos por ser pobre. Sencillo, ¿verdad? Vale, pues esto el Partido Socialista también lo entiende, pero prefiere, me lo llevo y pagáis mucho más. Bueno, el impacto lo tenemos, ya sabemos de qué cifras estamos hablando y se lo vamos a explicar, porque la subida es brutal de impuestos por la vía de la inflación y de no descontarla del IRPF. Efectivamente, es el mejor modus operandi para María Jesús Montero, Modus nuestra robandi. ministra de Hacienda. Es que nos suben los impuestos vía BOE a la cara, pero también nos suben los impuestos sin pasar por el Parlamento, que es con esta no deflactación de la tarifa. Es una subida de impuestos encubierta, de tapadillo, por la puerta de atrás, como lo queramos llamar, pero que el contribuyente no se está enterando. Y mientras tanto, ella hay que recordar que sistemáticamente asegura que no suben los impuestos a la clase media, que no suben los impuestos prácticamente a nadie, solo a los ricos, y que en el IRPF no iban a tocar nada. Esto lo decía en 2024 y es que hasta aseguraba que estaban bajando el IRPF. Vamos a oírla mucho. porque esto piso es de abajo. real. Por voluntad del Gobierno, nosotros vamos a continuar con los impuestos que acabo de comentar y no tenemos perspectiva de ningún otro, ni de poner en marcha ninguna subida de IRPF ni ninguna otra cuestión que no sea las que acabo de comentar, que es una bajada, justamente en los rendimientos del trabajo, IRPF, para las rentas más bajas. Una bajada. Se le escapa una verdad, dice, una bajada en los rendimientos del trabajo. Exacto, vamos, que van a cobrar menos. ¿Por qué? Porque les van a meter un hachazo fiscal que la realidad es literalmente como si hubieran ganado menos dinero. Bueno, vamos a explicarlo. Hay que decir que esto de la bajada era porque se había visto obligada María Jesús Montero, que este año no lo ha hecho, a rebajar el tipo mínimo, a subir el mínimo del IRPF, o sea, por la subida del SMI. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos Ahora ni donde eso todavía ya adaptaba el IRPF Hacienda al SMI? Dios Por eso bendito. ya presumía de que era una bajada forzada prácticamente, porque si no se iba a quedar con la mitad de la subida del SMI. Venga. Casualidad lo que ha hecho. Vamos con el sopapo por la inflación. Ustedes son más pobres, pero les cobramos más impuestos. Bien, una cosa así, muy sociata. Es un ejemplo para una renta de 25.000 euros. O sea, es que estás por debajo de la media española. Estos son los ricos de Sánchez. Sí, 25.000 euros al año. Madre mía, Saca qué una riqueza. familia adelante con esto, Qué sí. riqueza. ¿Cuántas casas te puedes comprar? Bueno, pues 25.000 euros, ¿cuánto nos podíamos haber ahorrado todos los contribuyentes si el Gobierno hubiese deflactado la tarifa? Pues más de 200 euros prácticamente en todas las comunidades autónomas. Deflactado la tarifa, que se lo volvemos a explicar para que les quede clarísimo. Simplemente es coger, y el poder adquisitivo que ustedes pierden por la inflación, sobre esa parte no se le cobran impuestos. Sin más, así de sencillo. Vamos, ya que ustedes pierden poder adquisitivo y son más pobres, encima no me voy a pasar aquí con la cimitarra para robarles. Bueno, ¿qué han preferido ellos? Pasar con la cimitarra para robar. Efectivamente, es que deflactar no es ni siquiera bajar impuestos, es quedarte como Es adaptarlo. estás, es aliviarte de la inflación, no de la fiscalidad de Hacienda. Bueno, pues ¿qué ha hecho? Ha hecho los cálculos el REAF, ha cogido la inflación acumulada de los últimos años y ha hecho numeritos, los que no hace María Jesús Montero. Esta columnita. Esa columnita de ahí, pues más de 200 euros en todas las comunidades autónomas, depende, pues por ejemplo en Madrid más, tenemos aquí por ejemplo la Comunidad Valenciana, que es donde menos te hubieras ahorrado, que son 200 euros, va subiendo un poco por ahí, 207 Extremadura, Cataluña, diferentes comunidades autónomas, hay diferentes tipos de ahorro por el tipo del IRPF. Hay que recordar una cosa, esta es una de las 90 y pico De subidas las de impuestos. 93 ya podemos ir 94, si 93, si 94. contamos la deflactación 94. Estos 200 euros son el impacto de una de esas subidas de impuestos de las que ha habido 90 y pico.
¿vale? Digo para que ustedes se vayan haciendo un mapa más general. Pues miren, pues si era la comida que tenían prevista con la familia para celebrar el cumpleaños del padre o de la madre, pues ya saben que esa se la han quitado. Y luego otras 90 y pico cositas, así. Sí, bueno, para pues empezar. tenemos aquí uno de 25.000, vamos a por los 35.000 rentas medias. También los más ricos, los más pudientes, 35.000 euros al año. Bueno, tenemos 30.000 euros al año. Se nos van más de 250 euros que les ha quitado el gobierno a todos estos contribuyentes por la puerta de atrás, sin enterarse, sin una notita, sin un consejo de ministros, sin que se vote en el Congreso nada, simplemente por negarse en redondo, como lleva haciendo desde el 2021, a deflactar la tarifa. Por Pues cierto, más que de... hay que recordar que esta historia antes no se discutía. O sea, todo el mundo daba por hecho que técnicamente el IRPF se tenía que amoldar, porque si no cobrabas más impuestos por ser más pobre. Esto se rompió en una etapita con un tal Cristóbal Montoro, que decidió que había que rebañar el plato. Pues como teníamos pocos boquetes, vamos a rebañar el plato fiscalmente y les vamos a dejar sin el eurillo que les sonaba aquí. Y ya, pues claro, luego llegaron los socialistas y dijeron, mira qué favor nos ha hecho el que iba a descolocar a la izquierda. Pues menos mal que iba a descolocar a la izquierda Cristóbal Montoro. La práctica suya en un determinado momento, que es verdad que dejó España hecha un auténtico desastre Zapatero, pero ¿se solucionaba algo rebañando más en impuestos? No, se solucionaba quitando gasto totalmente superfluo y gasto público inútil, no haciendo esto. ¿Qué hizo el PSOE? Dijo, pues mira, ya que nos has hecho el favor de meterlo, seguimos de rondón. Seguimos de rondón, llevamos año tras año tras año, década, y seguimos perdiendo poder adquisitivo porque nos roban impuestos por ser más pobres. Exactamente, y bueno, hay que recordar que el gobierno, hasta que ha bajado mínimamente los impuestos energéticos o mínimamente el IVA de los alimentos, o sea, se ha comido por el IVA de los alimentos básicos y por el IVA de la energía, pero muchísima recaudación, o sea, ya no les ha quedado más remedio que bajar ligeramente los impuestos, que ya están otra vez como estaban antes y con bastante pronóstico de volverlos a subir. Bueno, pues más de 250 euros para un ciudadano medio con una renta de 30.000 euros. 30.000 euros brutas. Esto es lo que hace Montero era también el que se inventó este impuesto en la sombra, pero bueno, que son los dos prácticamente iguales. La verdad que María Jesús Montero ha sido bastante alumna aventajada de Cristóbal. Vamos a ver en el caso del IRPF, como en comunidades autónomas. Esto es un ejemplo de que se lleva cada comunidad autónoma en el IRPF con todas las rentas que hay. Tenemos rentas desde 16.000 euros. Si nos vamos a ir a los 20.000, 30.000 y demás, o sea, nacer o tributar en una comunidad autónoma o en otra, la verdad que hay muchísima diferencia a nivel fiscal. Hay que decir que muchas autonomías han decidido deflactar la tarifa. Han dado ejemplo a nuestra ministra de Hacienda, como la pionera fue la Comunidad de Madrid, hemos tenido Andalucía y otras muchas comunidades autónomas que sí han dado ejemplo al gobierno y sí que han aliviado al contribuyente vía inflación, simplemente para que se quede como está. Decimos que no han bajado impuestos. Bueno, contribuyente obtiene únicamente rentas del trabajo, soltero, sin muchas cargas, menor de 65 años y demás. ¿Cuánto te cuesta por el IRPF vivir, por ejemplo, en Navarra? Navarra, una barbaridad. Navarra, auténtico infierno fiscal. ¿Para quiénes? Para ricos y para pobres. Para unas rentas de 16.000 euros estamos viendo que hay casi 1.000 euros de diferencia entre residir en Navarra, por ejemplo, y residir en la Comunidad Valenciana. La Rioja, Murcia, Madrid, 20 euros, 50 euros pagan de IRPF los pobres. Estos son los paraísos fiscales de los pobres, que es lo que tienen que ser, no paraísos fiscales. Sí, pero fíjate que cuando nos vamos a capas medias, el que saca pecho es Cataluña. Aquí le tenemos, venga, 5.038 y para 45.000 euros, 9.686 euros de castigo fiscal. Efectivamente, un castigo fiscal que es que se te va más a la capa media, más de ¡Ping! 500 euros de diferencia si vives en Madrid y eres una renta media que si vives en Cataluña. Cataluña es un auténtico infierno fiscal ya para todo tipo de contribuyentes. 9.000 euros te cobrarían para una renta de 45.000 euros en Cataluña, por ejemplo, y luego tenemos la Comunidad de Madrid que, bueno, pues 8.884 euros. Es que estamos hablando de unas diferencias tributarias tremendas entre unas comunidades autónomas y otras. Lo de Cataluña es especialmente delicado porque están pagando, o estamos pagando, el próximo golpe separatista y ellos son conscientes de una cosa. ¿Dónde está el grueso de las rentas sobre las cuales tú puedes cobrar impuestos? Está aquí, entre 30.000, 45.000, 50.000, y es justo donde ellos están apretando las tuercas. ¿Para qué? Para sacar más dinero. ¿Es donde más daño hacen a las familias? Sí, ¿qué más dará? O sea, todo sea por el Estado catalán.
Efectivamente, sí, aquí tenemos, bueno, pues prácticamente el 60% de la recaudación en estas 3 columnas de aquí, del IRPF. Por desgracia, en España hay pocos ricos, hay pocas rentas que están aquí, Sí. aunque la verdad que las diferencias son completamente desoladoras. O sea, si tú tienes alguna renta alta o tienes una ligera fortuna, es que no te puedes ir a vivir a Cataluña. No te puedes ir a vivir a Cataluña porque te roban a manos llenas. Te tienes que ir pues a regiones un poco más amigables, que atraigan la inversión, que atraigan la generación de riqueza. Por cierto, que la Comunidad Valenciana en las rentas bajas, bien, trata bien, pero en las rentas altas parece que está haciendo posiciones para ver quién se marcha de allí, ¿eh? Sí, sí. Sigan así, sigan haciendo que la gente que ha conseguido brillar más se quiera marchar de sus sitios, sigan así. Lo digo como mensaje para Carlos Mazón, no sé, a lo mejor, aparte de que no pensó en la Dana, a lo mejor tiene que dejar de no pensar en otras cosas, ¿eh? Porque, que yo sepa, es uno de los sitios de desembocadura natural del infierno fiscal catalán. Pues póngaselo fácil, no se lo pongan difícil, por amor de Dios. Pues sí, y esto solo es el IRPF, pero vamos a ver otro de los impuestos de cabecera, otro de los impuestos que María Jesús Montero quiere subir en toda España, porque es una de sus fetiches, que es el impuesto de sucesiones. O sea, no nos dejan ya ni a los morir más muertos, tranquilos. vamos a llamarle como es. Sí, Te sí. mueres y te cobran un impuesto por morirte. Y aquí, ¿quién se lleva Entras la en palma? la caja pagando impuestos. Exactamente. Aquí se lleva la palma el Principado de Asturias, infierno fiscal para barbaridad. todos los fallecidos y todos sus herederos. Esto es un ejemplo con una renta, con una herencia de unos 800.000 euros, que eso, con 2 casas, 3 casas ahora mismo, como está el precio de la vivienda, la verdad que es bastante fácil de conseguir. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues unas diferencias abismales entre una herencia que no pagaría nada en Galicia, Cantabria, Baleares, Andalucía, en la Comunidad de Madrid o, por ejemplo, en Extremadura serían pagos testimoniales, 200 euros, 100 euros y demás. Nos vemos que es que Asturias se te va más de 100.000 euros. Más de 100.000 euros te pediría el Principado de Asturias por esta herencia. Sí, Aragón, O sea que, Aragón 55.000, Sí, Cataluña sí. 44.000, Castilla-La Mancha 31.000, Navarra 17.000, o sea, el corte más o menos admisible, si es que es admisible cobrar impuestos por morirse, que esto ya de verdad que es de traca, las cosas que hay que discutir, más o menos estaría aquí, pero el resto, de verdad, por amor de Dios. el resto de comunidades autónomas... Ni morir te desgrava. Sí, exactamente. Y esto es solo el impuesto de sucesiones, que ahora mismo lo que no quiere el Gobierno es que esté armonizado, no quiere que estas comunidades autónomas pueden decidir. ¿Y cómo lo armonizarían? Pues seguramente pues en mitad Aquí. de tabla. ¿Que cómo lo armonizarían sí. aquí? O como Ya te lo digo yo. ejemplo Adrián Barbón, igual Cataluña, porque Cataluña sí que se lleva la palma en todas las estadísticas. En IRPF cobra muchísimo más que el resto de comunidades autónomas. En el impuesto de sucesiones también está en el podium. Y en el impuesto de patrimonio, que lo vamos a ver ahora, que es otro de los impuestos fetiche del Gobierno, pues también la verdad que son alumnos aventajados de la recaudación. Aquí esto es un ejemplo con un patrimonio de 800.000 euros. ¿Y qué tenemos de diferencia? Bueno, pues ¿por qué hay aquí ahora mismo cifras que podemos considerar que son bajas? ¿Por qué? Porque el Gobierno ha arrebatado completamente la autonomía fiscal de las autonomías, de las regiones. No ha dejado a las comunidades La bonificación. autónomas bonificar el 100% de patrimonio, que eso es algo que empezó la Comunidad de Madrid en el año 2008. Le han seguido muchísimas regiones en los últimos años, en el último año y medio y demás, y provocó una guerra abierta entre el Gobierno de Pedro Sánchez, con María Jesús Montero a la cabeza, y el resto de autonomías, que fue Andalucía, Murcia, Valencia, siguieron la estela de Madrid, decidieron bonificar patrimonio, que es un impuesto que es que no tiene ningún sentido, que en Europa no existe prácticamente en ningún país y que duplica otra vez la recaudación. Mira, pues es que la cosa es muy sencilla. Ustedes se ponen a trabajar, ¿vale? La empresa que los contrata, bimba, 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 tortazo con las cotizaciones sociales, ¿vale? Si obtiene beneficios, bimba, bimba con el impuesto de sociedades. Le pagan a usted, ¿vale? Le pagan a usted, bimba, bimba con las cotizaciones sociales, bimba, bimba, bimba con el IRPF. Consigue salvar algo, va a consumir, pinga, dinga, dinga con el IVA. Consigue ahorrar algo, bimba, bimba, bimba por rentas de capital en el impuesto de la renta. Consigue que algo sobreviva, ¡pum!, impuesto de patrimonio. O sea, así es la historia, es como una película de Bud Spencer y dices, por amor de Dios, le saldrán agujetas ya de pegarme tortazos. No, no tienen ningún problema. Es decir, si te mueres, otro impuesto. Si consigues salvar algo de tu patrimonio, otro impuesto. Venga, hombre. Sí, y efectivamente es un impuesto que golpea la acumulación de riqueza. O sea, lo que te invita el impuesto de patrimonio es a que te lo gastes todo. Porque si tú decides dejarte algo de dinero para, no sé, invertir en el futuro, beneficiar al negocio familiar
familiar de alguna forma, ampliar la plantilla de tu empresa, pues aquí te viene el gobierno. ¿Por qué hay algunas comunidades autónomas que tienen el 0? Porque esas comunidades autónomas lo bonificaron. ¿Qué ha hecho el gobierno? Crear un impuesto que ha llamado de solidaridad, como siempre, ellos son solidarios, pero por la fuerza. Y le han llamado el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. No está aquí, pero sí que ha obligado a Andalucía, a Madrid y demás autonomías a cobrar el impuesto por otra vía. O sea, les ha eliminado la autonomía fiscal en este impuesto y este es el ensayo para hacerlo con el impuesto de sucesiones, porque el impuesto de patrimonio tampoco recauda tanto, pero sucesiones sí. Desgraciadamente todo el mundo se muere. Entonces es un impuesto que vas a cobrar constantemente en todas las familias. Venga, así que ¿qué este más es el tenemos? panorama fiscal donde cada vez las autonomías van a tener menos poder, donde el gobierno también Salvo apunta, Cataluña, claro. exacto, donde el gobierno también apunta ya el IRPF y la incoherencia, lo que tú comentas, que al final Cataluña sí que va a poder decidir qué hace con patrimonio, sí que va a poder decidir qué hace con sucesiones y sí que va a poder decidir qué hace con el IRPF. Y luego ya le pasaremos una facturita y empezaremos a Por cierto, trabajar en el cupo catalán. Que simplemente un mensaje. País Vasco y Navarra tienen un sistema propio, es el sistema que denominan sistema de concierto, que va combinado con un cupo, etcétera, etcétera. Bueno, no van por el sistema general. ¿Ustedes han visto que la evolución haya sido en País Vasco y en Navarra bajar los impuestos? Hubo un tiempo, hace tiempo, en el que fue así. En la etapa actual han utilizado esa capacidad autónoma ¿para qué? Para disparar la carga de impuestos. Lo digo como mensaje patrocinado de lo que va a ocurrir en Cataluña. En cuanto reciban más capacidad, si alguien se cree que va a ser para bajar impuestos, y un churro. A un político le das más herramientas y nunca son para bajar impuestos. Siempre es para incrementar la deuda, siempre es para incrementar los gastos, siempre es para incrementar el número de cuñados, primos, sobrinos que enchufan. O sea, vamos a dejarnos de historias. Lo mejor que puedes hacer con un político es dejarle lo mínimo posible. Porque si es un buen gestor, aprenderá a gestionarlo así. Y si es un mal gestor, lo que hay que hacer es largarlo, que para eso están las votaciones. Pero en cuanto le das capacidad para robarte más, lo acaban de ver, ¿qué hacen? Venga, sacan la corneta, séptimo de caballería y pasan, vamos, a sable limpio, que es lo que está ocurriendo. Pues efectivamente, cuando nos diga María Jesús Montero que por activa y por pasiva que no subo impuestos, ya sabemos que no solamente es mentira, es que es una mentira descarada. Que viene la horda vikinga. Bueno, ¿qué quieren que les digamos? Que a levantar España, porque esto está como está.